Yurle. Lo corre Mascherano. Yurle. Saca el centro. Interrumpimos la final del Mundial para dar una noticia bastante irracional. Un reconocido pintor de Buenos Aires asesinó a una mujer. Su testimonio sentía que era lo correcto. Juan Pablo Castel, artista reconocido en la Argentina, decidió acabar con la vida de su amante María Iribarne. Pero, ¿por qué? Nuestro reportero Omar tiene todos los detalles. Aquí nos encontramos con el equipo de producción en la Comisaría Central de Buenos Aires. Pues resulta que el reconocido pintor Juan Pablo Castel se ha entregado a las autoridades tras afirmar que asesinó a María Iribarne. El informe que ha entregado la policía es que a María se le clavó un cuchillo en el pecho, mientras que se trataba abusivamente en su estancia. Lo que más sorprende en esta historia es que la mencionada María estaba casada y a la vez, según cuenta su asesino, él no era su único amante. Aquí dentro se encuentra Juan Pablo Castel, quien ha pedido que su historia sea conocida por toda Argentina. Bueno, señor Castel, ¿por qué usted, Juan Pablo, decidió matar a María Iribarne? Yo maté a María. Efectivamente. María me fue infiel. Sí, lo sé. Suena raro. ¿Cómo María me podía ser infiel si era casada? Pues yo le era infiel con ella a su esposo. Pero a su vez, ella me era infiel a mí con varios hombres. María se la pasaba con Hunter. Se acostaba con él. Engañaba a Allende. Me engañaba a mí. Engañaba a todos sus amantes. Me dejaba plantado todo el tiempo. Me ponía citas, las incumplía. Mostraba un desinterés hacia mí. Pero luego venía y me pedía perdón. Luego, y lo que más me duele, es que me negaba su relación con Hunter. Algo más que subjetivo. Era una realidad. Ahora, si usted me pregunta a mí sobre mis pensamientos subjetivos, yo le diré que se la pasaba en la finca de Hunter, más los desplantes, las respuestas a mis preguntas cuando le decía que le había perdido el interés hacia mí, o el sentimiento de su interés, sumado a que se estaba acostando con varios hombres, me hacían pensar, y a día de hoy lo sigo pensando, que ya no me pertenecía, que la había perdido. Después de todo lo que habíamos vivido, después de la noche en que la conocí, mientras observaba mi cuadro, mientras observaba maternidad, con una visión que nadie le había tenido al arte. Ahí sentí una conexión con ella. Esta conexión que se fue perdiendo por los diferentes motivos que ya expliqué. Ella era mía y ya la había perdido. Tenía que matarla porque era la única persona que me entendió y ya no lo podía hacer. Bueno, y como nos lo acaba de relatar Juan Pablo, él y María se conocieron en Buenos Aires durante una exposición de su obra Maternidad. En un previo diálogo que tuve con Juan Pablo, él mismo me afirmó que ese día conoció a su alma gemela, María Iribarne. Durante esos días en que él empezó a conocerla, haciendo lo que fuera por saber quién era, o más bien qué era, cómo llegar a esta oficina, conseguir el número fijo de su residencia, entre otras cosas, locuras posibles. Allí, durante unos meses, él sabía que tenía una conexión, ya que como fue dicho anteriormente, María era la única que entendía su arte que él mismo pensaba que reflejaba sus sentimientos. Un día, Juan Pablo empezó a presentir que la perdía, que María ya no era suya, y su dependencia emocional, apropiación de María le jugaron en contra cuando descubrió que era una mujer casada.
Su ceguera, deseos e inseguridades lo llevaron a pensar que María le estaba haciendo infiel con su primo, Hunter. Desde hace unos días atrás, el estado mental de Castel había empeorado, en un momento donde se sentía solo, como si nadie le entendiera. Que explicado lo anterior, tenía sus razones para pensar. Todo eso conllevó a la muerte de la joven Iribarne, la noche de ayer. Con este pequeño testimonio de Juan Pablo, podemos concluir que Juan Pablo Castel, un hombre cegado por sus deseos, inseguridades, incertidumbres, es llevado a la tragedia. Esta mencionada tragedia fue alimentada por acontecimientos ilógicos, como la forma de actuar de las personas, como María, Hunter o Allende. Por un lado, María le era infiel tanto a él como a su esposo y el resto de sus amantes. Luego, la pérdida de la conexión que sentía hacia ella por el arte de un momento a otro y la forma del trato de personas como Hunter, el cual le hacía deducir que le eran infiel a él. A esto se le puede sumar la forma en que Allende, su esposo, le hacía honor a su estado de ceguez, sin darse cuenta de que María le era infiel, y Castel no entendía por qué. Por otro lado, se tienen los pensamientos subjetivos de Juan Pablo, como que María no lo quería, o su declaración hacia Hunter y la pérdida de conexión, motivos por los cuales no se pueden comprobar, pero a su vez contiene lógica. Esto es todo por el día de hoy. Les habló Omar Gutiérrez. La noticia lo de Juan Pablo, cómo hay gente que tiene que llegar hasta estos niveles, pero bueno. De todos modos, muchas gracias Omar, y con esto damos por terminado la noticia más sorprendente del día. Continúen con nuestra excelente programación y el partido de fútbol. Se la amortigua con el pecho, con el colchón y el zurdazo cruzado. Grandísimo gol de Alemania.